Lo voy a saludar al doctor Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho. La verdad, ha sido un tema que también la cuestión del derecho está latente porque permanentemente estamos hablando de cuestiones constitucionales, no constitucionales, legales, que no legales. Primero lo saludo. Doctor Andrés Gil Domínguez, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Anda por acá, por la zona? No, estuve cerquita estos días, porque estuve el viernes en Resistencia. Ah, qué bien. Siguiendo cerquita. Bien. Doctor, cuando hablamos de estas cosas y cuando escuchamos algunas frases, es constitucional, no es constitucional, me refiero un poco al debate del pasado día jueves de los senadores, pero me quiero ir un poquito atrás, me quiero ir solamente 48 horas atrás, cuando lo escuchaba al presidente de la Corte decir un poco simplificando, decir que la política se ponga de acuerdo. A ver, ¿la política se puede poner de acuerdo hasta en algo que es constitucional o no es constitucional? ¿Cómo lo tengo que entender si escucho las voces importantes de la semana e hilvanarlo y decir, no, sí, es constitucional, no es constitucional, pero si la política se pone de acuerdo puede pasar, lo dijo el presidente de la Corte, pero no, es, pero no es. ¿Cómo entiendo todo eso? Me parece que lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, es algo que viene diciendo la Corte Suprema a lo largo de su fallo durante mucho tiempo y a lo largo de su accionar, que hay determinadas cuestiones en las cuales la política se tiene que poner de acuerdo dentro del marco constitucional y respetando la Constitución, no que la política va a definir lo que es constitucional o inconstitucional. La política se podría haber puesto de acuerdo en que en vez de un decreto de necesidad y urgencia, dictado sin que se cumplan los requisitos de habilitación previstos por la Constitución y haciendo una intervención en el 83, definitiva en el 83 leyes, se hubieran transformado en paquetes de proyectos de ley. Entonces, ese es el acuerdo al cual tiene que llegar la política. Pero si la política no se pone de acuerdo, o hay un presidente al cual no le interesa la política como método del acuerdo, indudablemente en algún momento va a tener que actuar la justicia. Indudablemente en algún momento va a tener que actuar la Corte Suprema de Justicia porque es el máximo intérprete de la Constitución. Lo que sucede es que la Corte está utilizando una estrategia que siempre ha utilizado, que es la cronoterapia o la crioconservación temporal, mediante la cual un determinado conflicto que tiene un contenido político muy preciso, muy candente, no es resuelto por la Corte en ese momento que está muy arriba en la discusión, espera un tiempo, pero resuelve, da su mirada jurídica, pero sin incidir en la política. Yo no sé si esta estrategia de la Corte en estos momentos tan particulares que estamos viviendo puede surtir el mismo efecto que en otras oportunidades. Tengo mis serias dudas. Pero esto es lo que ha querido decir el presidente de la Corte cuando dijo la política tiene que resolver cuestiones dentro de la política, porque si no la vamos a resolver nosotros. No quizás en un tiempo muy cercano, pero lo vamos a resolver nosotros y después a la política no le gusta y la justicia resuelva estas cuestiones. Pero a ver, ya ha transitado, hay unos cuantos legajos judiciales que han llegado a la misma Corte y la Corte parece no moverse todavía. ¿Se puede avisorar alguna resolución en el corto plazo o será esa cronoterapia que la aplicará in eternum? No lo creo, y mucho menos después del rechazo del Senado y la necesidad que se expida diputados en un breve tiempo. No creo que la Corte Suprema haga absolutamente nada con respecto a los planteos que le han llegado, ni los generales, ni aquellos que han llegado por ciertas cuestiones puntuales, como por ejemplo la denominada reforma laboral que está introducida en un capítulo que se dedica a lo laboral en el DNU y que se llevó a la Corte Suprema. No creo que la Corte, en este contexto, con un rechazo del Senado y con diputados a la vuelta de la esquina para discutir esto, se expida, lo cual para mí es un error, yo no estoy de acuerdo. La Corte Suprema tendría que expedir como se ha expedido en otros supuestos donde están en juego cuestiones vinculadas al Poder Judicial, porque ahí sí que no aplica cronoterapia, Cuando estuvo en juego el traslado de Brugger y Bertuzzi, habilitó el perfecto.
Cuando estuvo en juego la integración del Consejo de la Magistratura y la presidencia del Consejo de la Magistratura para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en un breve tiempo resolvía la cosa que tenía 16 años de atraso. Ahí no hay cronoterapia. Hay cronoterapia en otras cuestiones. A mí me parece que la justicia tendría que expedirse ahora, y especialmente la justicia anterior, que tiene planteos para dictar sentencia definitiva, medidas cautelares, porque si el Senado ha rechazado con fundamentos constitucionales, cuando uno ve el debate, que todos los senadores y senadoras que lo rechazaron tienen fundamentos constitucionales, entonces hoy una sentencia de fondo, hoy una medida cautelar tiene un respaldo en las provincias argentinas, de los representantes de la provincia argentina, muy fuertes, en términos de argumentación constitucional. Cuando ocurre un DNU, nos explicaban, nos decían, mira, el decreto de necesidad de urgencia es para un momento crítico, un momento bisagra, que el Congreso no se puede llegar a reunir, y es alguna medida que se necesita en forma imperiosa. Bueno, durante todo, vimos a legisladores reunirse en enero, febrero, en forma presencial, ni siquiera en forma remota, como fue la crisis del coronavirus. No, todo eso igual entró un DNU. Entonces, ¿qué es un DNU hoy? ¿Qué es un DNU hoy? Un DNU hoy es, en términos constitucionales, lo que usted muy bien describía. Un DNU del 94, desde que se introdujo en la Constitución hasta hoy, ha sido una práctica de quienes ejercieron el Poder Ejecutivo de un uso no constitucional del DNU, pero dentro de ciertas reglas. El DNU 70-2023 es el paroxismo del mal uso de los decretos de necesidad de urgencia, porque dispone modificaciones definitivas de 83 normas o de derogaciones, e intenta establecer un mecanismo de sustitución del Congreso, mediante el cual un presidente puede decir: espero que el Congreso sancione una ley, o yo lo dejo de lado del Congreso y dicto un decreto de necesidad de urgencia, y a partir de ese momento se legisla definitivamente el tema que yo quiero. Este ha sido el derrotero desde lo que la Constitución dice a lo que han hecho todos desde el 94 a la fecha con el decreto de necesidad de urgencia, pero nunca ha llevado a este nivel de paroxismo inconstitucional del decreto 70-2023, que si se consolida esto, el Congreso va a tener poca razón de ser, porque cualquier presidente o presidenta puede cambiar todo el ordenamiento jurídico argentino, casi hacer una reforma constitucional encubierta, indirecta, como plantea el decreto 70-2023, sin tener que pasar por el Congreso, sin tener que pasar por el proceso de reforma constitucional, sin tener que denunciar los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Por eso es tan especial este decreto, esta metodología y este intento de utilizar los DNU a un nivel con una intensidad que suplantaría totalmente al Congreso, que es el corazón de la democracia argentina. O sea que estamos entrando a transitar un camino directamente de suplir al Congreso a través de esta metodología. Y si esta si el decreto, si el 70-2023, más allá de después empezar a discutir cada uno de sus contenidos, sí, si viola o no viola derecho, la metodología procedimental del DNU, dándole la capacidad a un presidente, si el Congreso aunque el Congreso esté funcionando, aunque no sea una situación como la del COVID-19 o la del 2001 en Argentina, pueda dictar un DNU donde cambie y modifique el sistema normativo argentino en su totalidad, y a partir de su publicación en el boletín oficial eso tenga el efecto, como tiene un DNU de una ley, y se empieza a aplicar al otro día, es un quiebre en el sistema republicano de división de poderes. Porque ¿para qué existiría el Congreso? Para estar discutiendo todos los días si ratifica o no aquello que el Poder Ejecutivo ha sancionado con fuerza de ley y que es atribución del Congreso. Tengo que decir DNU no, ley ómnibus sí. DNU no y ley ómnibus, como fue en su primer formato con delegación legislativa y 16 bases que le entregaban la legislación al Poder Ejecutivo, no, le transferían, no. Ley ómnibus,
en este último formato, con estas 4 bases vinculadas exclusivamente a la administración, ahí puede ser. Obviamente que lo que estamos hablando, no estamos hablando de opiniones personales respecto de lo que contiene la ley, sino estamos hablando del instrumento legal. Eso quiero del instrumento legal. Digo, para que no se malinterprete que vos y yo estamos de acuerdo con lo que dice la ley ómnibus. A ver, eso quiero dejar en claro, ¿no? Pero es cómo en nuestro país funcionan los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa. Y después vamos a entrar a discutir los contenidos eventualmente el DNU y los contenidos de la denominada ley de bases para la libertad de los argentinos. Claro. No sé por qué. Si los argentinos no sé que estamos esclavos, presos, dominados por una potencia extranjera. Claro. No, sí, pero viste, quería hacer la aclaración para que después van a decir malinterprete. No, estamos hablando de la matriz teórica y por eso queríamos hablar con vos y agradecerte estos minutos en especial para explicarnos esto que por ahí se habla tanto, pero se explica poco con un concepto que me parece que es más que interesante. Andrés, gracias por estos minutos, muy amable, Muchas gracias, tenga muy buen día. Gracias. Andrés Gil Domínguez, un abogado constitucionalista, doctor en Derecho Constitucional, abogado del área de Derecho Constitucional, director general de una consultora, miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, profesor y académico Andrés Gil Domínguez, recién hablando con nosotros sobre los DNU.